Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...7:31, 6:31 en las Islas Canarias. A partir de las 10:10 tendremos en Deportes en Libertad pues la crónica de ese partido de ayer, bueno, y de la jornada del Mundial con don Eric Gutiérrez y con don Daniel Ortega el Bueno. Buenos días. Muy buenos días, don Luis. Bueno, ¿qué le pareció el partido contra Arabia Saudí? Bueno, por fin, ayer ya sí que vimos una España reconocible, ¿no? Así que muy contentos con ese partido, que esperábamos conseguir una victoria. Era prácticamente un partido a vida o muerte y la verdad que satisfecho con el resultado y por fin vimos a Bueno, nos vengamos arriba. No, no, hay que venirse arriba. Mañana la selección española juega contra el equipo de niños de tercero de la ESO del IES no sé qué de Majadahonda, pues seguro que gana también y no quiere decir nada. Bueno, a partir de las 10:10, pero ahora vamos con las noticias de las 7:30. El candidato conservador Abelardo de la Espriella se ha impuesto en las elecciones presidenciales de Colombia al candidato de izquierdas Iván Cepeda. Con el 99% del escrutinio preliminar completado, de la Espriella obtuvo casi el 50% de los votos frente al 49% de su rival. El actual presidente colombiano, Gustavo Petro, evitó reconocer de inmediato la victoria del candidato conservador y señaló que aún debe completarse la verificación oficial de los resultados. Durante la campaña, de la Espriella contó con el respaldo explícito de Donald Trump, quien defendió que su victoria sería clave para reforzar así las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, una cuestión que podría marcar la política exterior del nuevo gobierno colombiano en los próximos años. Bueno, pues excelente noticia la que llega de Colombia. Al final ganó Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda, que era el candidato de Petro, el sucesor de Petro, es decir, la extrema izquierda más furibunda. Al final, Abelardo de la Espriella gana en Colombia, con lo cual Colombia pasa a estar en el lado del bien. Es curiosísimo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Se ha cortado toda la financiación exterior a través de la Agencia de Cooperación Exterior de Estados Unidos. Han dejado de fluir los dineros de los americanos, canalizados por los progres americanos, hacia las organizaciones progres hispanoamericanas en todo el continente. Y oiga, han empezado a perder los candidatos de la extrema izquierda furibunda. Han caído del lado del bien Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Honduras. Es una maravilla. Está toda Hispanoamérica alineándose en el lado correcto de la historia. ¿Quiénes quedan ya de lo que era el antiguo Foro de Sao Paulo? Pues básicamente quedan Brasil y México. México con una presidenta que, bueno, de vez en cuando suelta por ahí alguna mamarrachada, pero que está ya demandada de Estados Unidos, la mayordoma de Estados Unidos en México. En Venezuela no les cuento. Venezuela todavía no ha terminado de dar el paso hacia elecciones libres, pero hay otra virreina de Donald Trump en estos momentos pilotando la transición. Queda por caer, pues eso, Brasil, Cuba, que Cuba acaba de aprobar un paquete de reformas liberalizadoras de la economía, de nuevo por impulso de Estados Unidos. Solo queda Brasil, y el otro día un micrófono activado captaba una conversación de Lula en la reunión del G7 y tal, donde Lula decía, bueno, el mundo ya no es de izquierdas. Dice, bueno, yo nunca he sido de izquierdas. Dice Lula, lo que he sido es un sindicalista. No, tú lo que has sido es un tío que fue a la cárcel por ladrón. Hombre, ahora dice que no es de izquierdas. Uy, qué mal tienen que estar las cosas para que hasta Lula reniegue de lo que antes presumía. Bueno, ¿qué va a pasar en Colombia? Bueno, pues que en Colombia vamos a ir a un gobierno de corte soberanista,
¿Qué va a hacer de la lucha contra la inseguridad, contra la delincuencia, contra las guerrillas, su eje fundamental? Y muy posiblemente un eje, al menos por las promesas de campaña de Abelardo de la Espriella, muy inspirado por lo que ha hecho Bukele en El Salvador. Vamos, mano dura contra la delincuencia, mano dura en el sentido de tío que la haga, tío que la paga, y a la cárcel y a no salir de ella en muchísimo tiempo. Y al final, pues es lo único que funciona, oiga. Todas las teorías decimonónicas de la reinserción son estupendas, pero valen para cierto tipo de delincuente. Para el delincuente del mito decimonónico, mejor dicho, del cliché decimonónico, del que es marginado social y por eso termina en el delito, eso es aplicable a una parte de los delincuentes existentes hoy en día, pero la mayor parte de los delitos no vienen de ese tipo de marginación social, son otra cosa. Son delitos ligados al crimen organizado, delitos ligados a ideas políticas, delitos derivados de simplemente trastornos de la conducta sexual. Ese tipo de cosas no se pueden solucionar con reglas trasnochadas de la reinserción social. Hombre, la reinserción social, para quien la merece. Para quien no puede reinsertarse, ejemplo típico, el psicópata violador, para ese no hay reinserción social que valga. Con ese lo único que se puede hacer es que se pase toda su vida en la cárcel para no ser un peligro para las mujeres. Es lo único. Bueno, pues con quienes se dedican al terrorismo como medio de vida, y peor aún, con quienes se dedican al narcoterrorismo como medio de vida, pues mucho me temo que poco hay que hacer. Una larga temporada en prisión suele ser la mejor medicina, si no para reinsertarles, que es muy difícil, sí por lo menos para que no den por saco al resto de la sociedad. Bueno, de la Espriella ha recibido la felicitación pues de aquellos que le apoyaron cuando todavía no había ganado. Por ejemplo, Abascal o Milei, escuchen. Las reacciones internacionales a la victoria de Abelardo de la Espriella no se han hecho esperar. El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que los colombianos han dicho basta al narcosocialismo de Petro y sus sucesores. Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, celebró el resultado electoral y sostuvo que la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad. Además, afirmó que la libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Ambos interpretan la victoria de la Espriella como un giro político en la región y un revés para el proyecto impulsado por el presidente colombiano Gustavo Petro. Bueno, pues... Oiga, Vox a lo mejor otras cosas no tiene, pero lo que es ojo internacional tiene todo el del mundo. Resulta que Abascal va haciendo amigos que al final llegan todos a las presidencias. De la Espriella fue uno de los firmantes es uno de los firmantes de la Carta de Madrid impulsada por Vox y la Fundación Disenso. José Antonio Cast, nuevo presidente de Chile, también es otro de esos firmantes. Milei es amigo personal de Abascal, Meloni, Asfura. Oiga, donde pone el ojo pone la presidencia el amigo Abascal. Quizá eso justifica la influencia que en estos momentos tiene Vox a nivel internacional, a pesar de que en España, pues hombre, es solo tercera fuerza y además con un peso relativo, un 18% más o menos, que está muy alejado del 30% que tiene la AfD en Alemania o del casi 40% que tiene Reagrupación Nacional en Francia. Bueno, la verdad es que se pusieron pico y pala hace ya muchos años a tratar de montar una transnacional antiprogre y lo han conseguido los de Vox, y ahora mismo pues toda América
está yendo por una senda que le permitirá alejarse de esos gobiernos saqueadores y de esos gobiernos con ínfulas autoritarias que han estado destruyendo Hispanoamérica en los últimos años de la mano de las ideologías extremoizquierdistas del Foro de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Bye bye, queridos amigos de los foros de Puebla y Sao Paulo. Y lo dicho, ya solo queda Lula. Bueno, ya saben ustedes que Zapatero, uno de los mejores amigos de esos regímenes que van cayendo uno tras otro, pues está ahora pillado con todos los tejemanejes en torno a sus tráficos de influencias y pillado también con el asunto de las joyas que se le encontraron en la caja fuerte. Zapatero ha pedido pues que se aplazara la comparecencia que tiene que hacer específica sobre el asunto de las joyas, porque el juez ha desgajado una pieza separada por los posibles delitos de fraude a la hacienda pública, etcétera, etcétera. Ha pedido Zapatero que se retrase la comparecencia y el juez le ha dicho que verdes las han segado. Escuchen. El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, rechazó aplazar la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el origen de las joyas halladas en su despacho, valoradas en más de 1 millón de euros. El magistrado considera que el expresidente ha tenido tiempo suficiente para preparar su comparecencia y descarta que mantener la fecha fijada suponga una merma de sus derechos de defensa. La decisión obligó a Zapatero a declarar ante la Audiencia Nacional, donde optó por no responder a las preguntas relacionadas con las joyas, alegando que todavía estaba recopilando documentación sobre su origen y situación fiscal y aduanera. Que todavía estaba recopilando documentación, porque lo normal es, por supuesto, que si te regalan un collar de 280.000 euros, pues tú no sepas dónde tienes la documentación y tengas claro el origen. Debe ser que le regalaban muchos collares de 280.000 euros. Vamos a ver. Con esas joyas, valoradas en 1.300.000 euros, es posible, teóricamente, ¿verdad?, que alguien se las regalara a Zapatero. Sí, bien. Es un poco raro que las joyas no aparezcan con sus estuches indicando quién las fabricó. Vamos, que ningún gobierno extranjero de la zona del Golfo se dedica a regalar las joyas en una bolsita plástico. A ver, te las dan con un estuche en condiciones, una documentación en condiciones. Vale que Zapatero haya perdido todo ello. Vale que sacara las joyas de sus envoltorios originales. Pero digo yo que la memoria le funcionará como para recordar quién demonios se las regaló. Con lo cual, pues si fuera verdad que tiene que encontrar la documentación, pues todo eso lo puede encontrar tranquilamente cuando quiera, pero puede comparecer ante el juez y contarle. Pues mire, este collar de 280.000 euros, pues este me lo regaló el jeque Abdalá Ben Sibetín. Y me lo regaló con ocasión de un viaje que hice a Arabia Saudí, no recuerdo bien el año, si 2007, 2009, pero me lo regaló él. Bueno, pues cuentas aquello de lo que te acuerdas. Que hombre, digo yo que con ese tipo de joyas pues no se te olvidarán muchos detalles. Cuentas lo que sea ante el juez y luego pues buscas tranquilamente toda la documentación. Pero ¿cuál es el problema? Pues que evidentemente no es un regalo de ningún gobierno de la zona del Golfo. Si lo fuera, pues hombre, estaría bien presentadito. Pero además es que metería a Zapatero en un lío gordo. Porque claro, quiere decir que fue como presidente, recibió regalos y no los declaró.
Pues figúrense ustedes cómo será la verdadera historia de Terrible para que Zapatero esté estudiando esa posibilidad y prefiera que le acusen de haber malversado lo que era un regalo para el patrimonio nacional español. ¿Cómo será de mala la versión alternativa? Versión alternativa que todos sospechamos que está relacionada con otros negocios más turbios realizados posiblemente en Venezuela. Y entonces, claro, ya no serían unas joyas que regalaron al presidente de gobierno y que acabaron en la caja fuerte privada de este tío, en vez de en patrimonio nacional. No, ya si fuera lo otro, si fuera la hipótesis venezolana la cierta, entonces ya estaríamos hablando de joyas de sangre, joyas dadas por la puerta de atrás por un régimen asesino y torturador para premiar a Zapatero por sus desvelos a la hora de mantener en pie a ese régimen asesino y torturador. El juez ha rechazado aplazar la comparecencia y bueno, pues alguna explicación tendrá que dar Zapatero de dónde son esas joyas. Y luego intentar aportar la documentación correspondiente. El problema que tiene intentar ahora fabricar una documentación es que quien fabrique esa documentación sabe que puede incurrir en un delito de falsedad documental. Por ejemplo, imaginemos que se está intentando agenciar Zapatero alguna documentación que dijera que no sé qué país del Golfo le regaló eso. Si no sé qué país del Golfo le regaló eso, tendrá que haber constancia en los registros oficiales en aquel país. Meterse a fabricar documentación es complicadito porque exige que haya contraparte en los archivos del país de origen, ¿verdad? Bueno, a ver cómo sale de esta el amigo Zapatero, porque luego veremos más noticias que le afectan y que conocemos hoy a través de los medios. Noticia de carácter ideológico que no nos afecta en principio, pero debería afectarnos. El gobierno checo ha decidido no ratificar el convenio de Estambul. Y dirán ustedes, ¿y? Pues escuchen. El gobierno de la República Checa ha decidido revocar la aprobación para ratificar el Convenio de Estambul. El Ejecutivo checo considera que su legislación ya protege suficientemente frente a la violencia y rechaza incorporar aspectos relacionados con la definición de género. Al mismo tiempo, el gobierno reafirma su compromiso con la protección de todas las víctimas de violencia doméstica, pero deja claro que no modificará ni la definición legal de matrimonio ni las normas sobre identidad de género. Con esta decisión, la República Checa se mantiene entre los pocos países de la Unión Europea que no han ratificado el Convenio de Estambul. Bueno, pues el gobierno checo no va a ratificar el convenio de Estambul, que en teoría es un convenio para proteger a las víctimas de la violencia de género, pues porque ese convenio contiene toda una serie de provisiones para que de rondón se meta todo lo de los distintos múltiples géneros existentes en el mundo y por tanto para toda la ideología de género más destructiva. Al calor de la lucha perfectamente loable contra el maltrato doméstico se ha metido toda una serie de basuras absolutamente destructivas que no han empezado a cuartearse hasta que ha llegado Trump a la Casa Blanca y ha dicho a tomar por saco. Solo hay dos géneros, hombre y mujer, y todas las demás mamarrachadas fuera. Bueno, el gobierno checo ha decidido que precisamente como el convenio de Estambul tiene toda esa serie de cargas de profundidad que sirven para introducir la ideología de género más estrambótica, pues no lo va a ratificar. A ver si toman nota otros gobiernos. Y hablando de cuestiones internacionales, ¿cómo ha recibido la prensa internacional el tema de la apertura de juicio oral a Begoña Gómez? Escuchen. El juicio a Begoña Gómez salta a la prensa internacional
y aumenta la presión sobre Sánchez. La decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a Gómez a juicio por 4 presuntos delitos, imponerle medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España, ha sido recogida por cabeceras de Europa y América. Entre los medios que han informado sobre el caso figuran los británicos Financial Times, The Times y The Guardian, la agencia estadounidense Bloomberg, el diario alemán Die Welt, el italiano Corriere della Sera, el belga Le Soir y los argentinos Clarín y La Nación. Este último sostiene que Pedro Sánchez está contra las cuerdas por la culminación de investigaciones que afectan a su entorno, mientras que Financial Times destaca que la controversia ya salpica a otros miembros del círculo más próximo al presidente. ¿Saben ustedes cuánto menciona la prensa internacional al juez Peinado o la polémica sobre lo de los escoltas? 0 pelotero. ¿Por qué? Pues porque es una no noticia. Es una estupidez, una cortina de humo con la que el gobierno trata de desviar el foco de la noticia fundamental, que es la que recogen todos los medios internacionales. La mujer del presidente del gobierno español a juicio por corrupta. Eso es la noticia fundamental. Junto con otra que los medios internacionales no la explicitan, pero vamos, que está pensando todo el mundo fuera. ¿Y no dimite el presidente del gobierno español? Oiga, ¿recuerdan ustedes lo que pasó en Corea del Sur, precisamente por las corruptelas de la mujer del presidente surcoreano? Al final aquello derivó casi en un golpe de Estado, por un regalo de 2.000 euros que había recibido la señora. ¡2.000! Aquí el Partido Socialista roba cientos de millones de euros. Y ahí sigue Pedro Sánchez. En los medios internacionales, la noticia es el juicio a Begoña, porque esa es la única noticia. Así que no entremos al trapo del desvío de atención del PSOE hacia el juez Peinado. La pregunta que todos tendríamos que estar haciendo hoy es: ¿en serio no vas a dimitir, Pedro Sánchez, ni aunque tu mujer vaya a juicio? Esa es la pregunta. Bueno, y aquí, pues, confieso mi sorpresa por una polémica que no entiendo. A un jugador del Sabadell le va a multar el equipo por cantar la canción del verano. Escuchen. El portero del Club Deportivo Sabadell, Diego Fuoli, protagonizó uno de los momentos más comentados de la celebración del ascenso a Segunda División al iniciar un cántico contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde el balcón del ayuntamiento. El conjunto arlequinado certificó el pasado viernes su regreso al fútbol profesional tras golear por 4-0 al Zamora, poniendo fin a 5 temporadas fuera de la categoría de plata, y un día después miles de aficionados salieron a las calles de Sabadell para celebrar el ascenso junto a la plantilla y el cuerpo técnico. Fue durante la recepción oficial en la plaza del ayuntamiento cuando Fuoli tomó el micrófono y animó a la afición con un cántico que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Yo voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez. Bueno, pues después de esto, el club ha decidido multar al portero del Sabadell. ¿Perdón? ¿Basándose en qué? El portero del Sabadell solo dijo Pedro Sánchez. No dijo nada, no emitió ningún insulto hacia nadie. Y le van a multar por decir Pedro Sánchez. Oiga, señores del Sabadell, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez. Esto me recuerda a aquello del chiste, que va un señor por la calle diciendo Pedro Sánchez, hijo de tal, y llega el policía de turno y dice detenido por insultar al presidente del gobierno. Y dice, oiga, pero si Pedro Sánchez hay muchos. Dice, sí, pero hijo de tal solo uno. Bueno, pues aquí ni siquiera va el señor por la calle diciendo Pedro Sánchez, hijo de tal, simplemente ha dicho Pedro Sánchez y ¡pum!, le cae una multa. Pero ahora, resulta curioso el cómo Sabadell
Sabadell, no hablamos de Madrid, no hablamos de otras zonas donde, bueno, el PSOE tenga menor peso. Recordemos que en Cataluña gobierna el PSC, es decir, el PSOE. Bueno, pues en Sabadell basta con decir desde el balcón del ayuntamiento Pedro Sánchez y todo el mundo sabe lo que tiene que contestar. Ese es el problema de encastillarte en la Moncloa, que al final tienes que vivir aislado. Todo el mundo quiere que te vayas, jefe de corruptos. Tú sigues ahí atornillado. Bueno, los demás pues nos resignaremos porque somos gente democrática que no creemos en las violencias. ¿Quieres estar ahí atornillado como una lapa a tu sillón? Pues estupendo, nos conformaremos con ver la parte positiva, que cuanto más resistas, menos va a quedar del Partido Socialista, lo cual será una bendición para todos porque es el partido más tóxico de nuestra historia. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que Estados Unidos mantuvo el primer lugar en el ranking que busca medir la riqueza efectiva de los ciudadanos. El informe atribuye el liderazgo estadounidense a la fortaleza de su sector privado y advierte que, en la mayoría de los países desarrollados, el gasto público genera hoy menos valor que hace una década. Entre tanto, la ayuda económica estatal sigue ampliándose en el ámbito de la educación superior, lo que permite que los fondos se destinen a estudiantes inmigrantes ilegales que cumplan los requisitos. El aumento del gasto está avivando el debate sobre quién debería recibir las ayudas a la educación superior financiadas por los contribuyentes estatales. Y finalmente contarles que el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que los vuelos de deportación alcanzaron niveles récord bajo la administración del presidente Donald Trump. Reiteró que continuará con las operaciones de detención y expulsión de inmigrantes ilegales. El mensaje se produce mientras aumentan las operaciones de deportación en todo el país. Cerca de 300 vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas salieron de Estados Unidos durante mayo, la cifra mensual más alta desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Williams. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.